Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy de prácticas profesionalizantes 3. Hoy nos va a tocar hablar un poco de la vía aérea todavía. La clase anterior estuvimos viendo lo que es un poco vía aérea y hoy vamos a hablar de lo que es vía aérea en general y la obstrucción de la vía aérea. ¿Sí? Y después vamos a la semana que viene, vamos a empezar a hablar de lo que son un paciente intubado, ¿sí? O un paciente con una patología que es de terapia intensiva, ¿sí? Así que ya vamos a empezar a tratar de ir redondeando también algunos temas porque se viene lo que es el segundo parcial y el cierre del cuatrimestre, ¿sí? Todavía eh, estoy esperando que me avisen porque se hablaba de que las vacaciones se iban a adelantar, ¿sí? Así que tengo que rever todo eso porque también se adelantan las vacaciones o se estiran las vacaciones, porque son 3 semanas supuestamente ahora. Eso toca hablarlo con región séptima, con la coordinadora, porque tengo que ver los temas que nos quedan para este cuatrimestre, que tengo que después pasarlos para el otro cuatrimestre. Así que bueno, espero que esta semana, mañana, tenga alguna novedad de parte de lo que es eh, región sanitaria séptima. Así que bueno, espero que para tener en cuenta los temas que vamos a ver. Como les decía, hoy vamos a ver un poco lo que es la vía aérea, ¿sí? Y por qué tenemos que tener en cuenta por qué vamos a hacer un tanto hincapié en lo que es la vía aérea. Porque es el órgano que nos oxigena, ¿sí? Nuestro cuerpo. Si yo voy a compartir un poquito la pantalla para ir viendo lo que es la vía aérea. Ustedes ya la conocen de la parte de anatomía, cuando dieron biología en primer año, ¿sí? Pero bueno, tenemos que reforzar un poquito lo que son estos temas, ¿sí? Para poder ir introduciéndonos en lo que son las terapias intensivas, porque más adelante vamos a ver algunos, lo que son pacientes entubados, y bueno, entonces tenemos que conocer bien lo que es la vía aérea. Como sabemos, la vía aérea se divide en dos partes, ¿sí? La parte superior y la parte inferior. Acá en el dibujo, se ve el dibujo, ¿no? Alguien que me conteste. Sí, profe. Sí, profe. Se ve bien. Yo igual después esto lo voy a subir al Classroom, así que no hay problema. Acá vemos lo que es la vía aérea superior, ¿sí? Por supuesto, el primer elemento que nosotros vemos del sistema respiratorio, ¿sí? O de las vías aéreas superiores es la nariz, ¿sí? La parte externa de lo que es la vía aérea, ¿sí? Estos acá, los orificios nasales, ¿sí? Es por donde va a ingresar el aire, y acá no está dibujado, pero en todo este trayecto, ¿sí? En todas estas paredes, ¿sí? Hay vellosidades que son los que retienen aquellas suciedades, ¿sí? Como polvos, todas esas cosas que no tienen que ingresar al organismo. Entonces, estos pelitos hacen de filtro, ¿sí? Para
esas vellosidades se hacen de filtro para retener esa suciedad, ¿sí? Es cuando vamos en algún lado y hay mucho polvo y estornudamos, es porque estos pelitos tienen mucha cantidad de suciedad y entonces tenemos que limpiarlo. Y cuando estornudamos, sacamos toda esa suciedad hacia afuera y vuelven a realizar su labor como corresponde, ¿sí? Después vamos a encontrar el paladar blando, ¿sí? Este paladar blando muchas veces es cuando tiene una retroactividad hacia lo que es la pared posterior de lo que es la, la faringe, perdón, ¿sí? Para cuando tragamos, ¿sí? Cuando tragamos, no tengamos regurgitación y la comida, en vez de ir para a donde corresponde, pase hacia la parte de las fosas nasales, ¿sí? Entonces, eso tiene una retroactividad es como si fuera una cortina que es lo que hace, ¿sí? Y acá, esta es la famosa cúbula o campanita, ¿sí? Que cuando la tocamos a veces produce regurgitaciones o arcadas, como le llamamos nosotros, ¿sí? Si lo tocamos porque es muy sensible, cuando la comida pasa no pasa nada, si lo toca este paladar blando es apoyado en lo que es la parte de la faringe, entonces, perdón, la laringe, entonces no produce esa regurgitación, ¿sí? Encontramos la faringe, que es la que el ingreso del aire, ¿sí? La epiglotis, esta membrana es la que baja, ¿sí? Y ahora después vamos a ver en la otra parte de la clase que esta epiglotis es la que tapa la glotis y no deja que ingresen los alimentos hacia la parte pulmonar. En la parte de la boca, es decir, más allá de que nosotros estamos hablando de las vías aéreas, también la boca, porque por medio de la boca también se puede ingresar oxígeno, sí que no es conveniente porque no tiene esas vellosidades, esa forma correcta, ¿sí? De ingresar el aire, y es recomendado siempre aspirar por la nariz, ¿sí? Siempre hacer la inspiración eh, tiene que pasar por la nariz, ¿sí? La boca, pero también, si tenemos algún problema nasal, tenemos que poder ingresar el oxígeno por la boca, ¿sí? Entonces, esto tenemos primero los dientes, los labios, que es lo que se ve de afuera, los dientes, la lengua, ¿sí? La cavidad oral es donde se mastica, se hace la masticación de los alimentos, ¿sí? Y mucho más de la cavidad oral no vamos a hablar porque lo que a nosotros nos interesa es... ¿quién me está hablando acá? Creo que me está hablando... no sé quién es. Bueno, no sé quién es la que me está hablando, no le voy a preguntar. De la vía oral no vamos a hablar mucho, pero sí vamos a hablar de lo que es las vías aéreas en su totalidad. Las vías aéreas altas, como la que estamos viendo ahora, la laringe es lo que más tenemos que tener en cuenta porque es la que nos permite, ¿sí? Realizar los distintos cambios de gases, ¿sí? Tanto el oxígeno como el anhídrido carbónico que sale de los pulmones, ¿sí? Acá lo vamos a ver bien claro, ¿sí? Esto es la base del cráneo, ¿sí? O la base de lo que es eh, la vía aérea
la boca, digamos, ¿sí? Acá sobre esto va apoyado la lengua, ¿sí? Después tenemos los cornetes nasales, que es lo que vienen por atrás de esto, ¿sí? El paladar blando, que estábamos hablando recién, la úvula, que es la campanita, ¿sí? La epiglotis, que es la que tapa la glotis cuando tragamos, y el esófago y la tráquea, ¿sí? Estas son las partes que ustedes tienen que conocer de lo que es las vías aéreas altas, ¿sí? Por supuesto que estas vías aéreas altas o superiores se dividen en tres, que son la nasofaringe, orofaringe y la laringofaringe, ¿sí? Y después tenemos que hablar de lo que son las vías respiratorias bajas, que están a partir de la tráquea, ¿sí? Hacia abajo vamos a encontrar los bronquios, los bronquiolos, los alveolos, y por supuesto alrededor de todo esto van a estar los pulmones, que tienen un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, y casi siempre el lóbulo izquierdo es un poco más pequeño, no mucho, pero un poco más pequeño es, ¿por qué? Porque del lado izquierdo se aloja también el corazón y el lóbulo se achica un poco, no mucho, pero tiene distintas medidas, ¿sí? Estas son cosas que tenemos que conocer de lo que es la vía aérea, tanto superior como inferior. Yo igual después a esto lo subo al Classroom para que ustedes lo tengan y lo puedan ver en cualquier momento, ¿sí? Lo que más me interesa de lo que es la vía aérea, que tenemos que saber manejar la vía aérea, ¿sí? Y ahora vamos a ver este PowerPoint, y como siempre le digo, no hace falta que hagan captura de pantalla ni nada por el estilo, porque yo después se lo subo a lo que es el Classroom, ¿sí? Acá vamos a ver la vía, y sobre, como yo recién decía, ¿por qué tenemos que conocer la vía aérea? Es por esto, porque vamos a ver cómo manejar la vía aérea obstruida, ¿sí? La obstrucción de vía aérea, hay dos opciones, ¿sí? Por un objeto que se introduce un bocado de comida más grande de lo debido, o algún elemento que no tendríamos que tener en la boca, como monedas, todas esas cosas sobre todo en chicos, ¿sí? Que no tenemos que dejar que los chicos jueguen con cositas muy pequeñas, ¿sí? Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Es decir, el tipo mecánico, acá vamos a hablar de los dos tipos, el mecánico y el físico, ¿sí? Así que, bueno, vamos a primero la definición de lo que es la vía aérea obstruida. Los algoritmos dicen que es la pérdida de la permeabilidad de la vía, ¿sí? Del ingreso. Cuando está una vía permeable es que está libre, ¿sí? Entonces, es decir, esta es la pérdida de la permeabilidad de la vía aérea, que puede ser consciente o inconscientemente, ¿sí? O por un cuerpo extraño. El paciente puede estar consciente o inconsciente, o por un cuerpo extraño, ¿sí? ¿Se entiende esto? Es decir, inconscientemente también se puede hacer por un cuerpo extraño. Si tenemos, como yo recién me decía, estamos masticando una cierta comida que tenemos que masticarla bien para que se desarme, se rompa bien para poderlo tragar. Eso es la parte consciente, ¿sí? Que lo hacemos conscientemente. Sabemos que tenemos que masticar bien, y esto produce una obstrucción en la vía aérea y no deja ingresar el aire normalmente, ¿sí? Y
en estos casos tenemos que trabajar lo más rápido posible para reabrir esa vía aérea o para permeabilizar esa vía aérea nuevamente con movimientos que, bueno, vamos a ver. Una de las maniobras más conocidas es la maniobra de Hemrich, ¿sí? Que puede liberar y puede salvar vidas, es decir, salva vidas, ¿sí? Muchísimas vidas salvadas. ¿Por qué? Porque si no hacemos este tipo de maniobras o tratamos de destruir la vía aérea, ¿qué pasa? Entramos en hipoxia, ¿sí? Y de ahí al paro cardíaco es muy inminente, muy rápido, ¿sí? Porque al faltarle el oxígeno a una persona, entramos también en la hipoxia, en el paro respiratorio, y automáticamente se entra en el paro cardiorrespiratorio, que si bien es el paro cardiológico. Cuando encontramos en la calle, cuando andamos en transeúntes, que andamos en la calle haciendo mandados o todas esas cosas, y encontramos un paciente que está inconsciente, primero que tenemos que ver que la vía aérea esté permeable, ¿sí? Y si no, permeabilizar esa vía aérea. Y en los chicos, tratar de no dejar, como yo recién le decía, cosas pequeñas en el suelo, bolitas, o darle a jugar un chiche o que tenga elementos muy pequeños que ellos puedan tragarse, pueden llevarse a la boca por la curiosidad que tienen. Entonces, esto produce que la vía aérea se tape y a veces que cuesta muchísimo porque en una criatura es mucho más difícil porque es todo mucho más pequeño, pero hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible, de destruir. Acá, en esta imagen que nosotros tenemos acá, a la derecha, tenemos al bebé comiéndose una bolita. ¿Sí? Esto ya empezamos mal. Pero en la otra, ¿sí? Que tenemos el señor adulto, lo que vemos es que la lengua, ¿sí? Esto sería la lengua, cuando el paciente está inconsciente, ¿qué hace? Cae hacia atrás y tapa las vías aéreas. Por eso enseguida cuando encontramos un paciente que está inconsciente, tenemos que tratar de abrirle las vías aéreas, que también ahora lo vamos a ver cómo tenemos que abrir la vía aérea a una persona que esté inconsciente. Los primeros síntomas que vamos a ver, ¿sí? En una persona que tiene una obstrucción en la vía aérea es la disnea, es decir, es la falta de aire, ¿sí? Y el estridor y el estreptor, ¿sí? Son ruidos que no son normales, esos ruidos así, como queriendo respirar forzosamente y no se puede, o porque la vía, el elemento que está haciendo la obstrucción está haciendo, es decir, el aire que va a ingresar al estómago, no tiene nada que ver el estómago con los pulmones, entonces ese ruido se va a escuchar. O cuando, si la persona está lúcida, ¿sí? Muchas veces tenemos que estamos comiendo, haciendo y empezamos a tener la voz ronca, ¿sí? Ese cambio de voz muy rotulento, ¿sí? Con la ronquera, es decir, ahí tenemos que enseguida tratar de ayudar a la persona para poder abrir esas vías aéreas. La disfagia, ¿sí? La salivación, demasiada saliva en la boca, la incapacidad de tragar, ¿sí? La incapacidad de mantenerse de pie. ¿Por qué? La incapacidad de mantenerse de pie porque le falta el oxígeno a la persona. Entonces debe estar sentada, pero y debemos mantener la vía aérea permeable, es decir, tenerlo en una posición que se pueda permeabilizar la vía aérea. Uno de los que hablábamos al principio, ¿sí? Que eran de las dos formas, la que hasta que recién vimos es una parte mecánica, y ahora vamos a ver el edema de glotis, que es muy conocido lo que es en la guardia, ¿sí? La glotis es el edema de glotis es una inflamación de las cuerdas vocales por la acumulación de líquido. Acá en realidad está al revés, la foto de la A a la C, no, es al revés. La primera es la glotis normal, ¿sí? A donde vemos las cuerdas vocales, ¿sí? Donde vemos
está abierto el orificio de la glotis, ¿sí? Entonces, acá empieza a hacerse la inflamación de las cuerdas vocales, ¿sí? Y acá se cierra totalmente. Y no, acá se escuchan los ruidos que decíamos anteriores, que son el estridor y el estridor, ¿sí? Acá cuando empieza a cerrarse, acá en este caso, se escuchan esos ruidos, ¿sí? Ya acá nos vamos a escuchar ruidos, ¿sí? Acá estamos haciendo una falla ya en la respiración, no tenemos oxigenación. Entonces hay que tener mucho cuidado y no tratar de llegar a esto, ¿sí? Y bueno, y vamos a hablar un poquito de lo que es el edema de glotis. ¿Sí? ¿Qué es el edema de glotis? Como recién le decía, es la alteración de las cuerdas vocales, ¿sí? Donde se llenan de líquidos, ¿sí? de líquido, entonces se inflaman y esto pues llega a la muerte, ¿sí? Si no se atiende prontamente por medio de medicación. Es la única forma, o bien por medio de medicación o por medio de una intubación, es la única forma de poder solucionar un edema de glotis. No hay otra forma. Si manualmente nosotros no podemos hacer nada. O lo intubamos o le damos medicación para bajar esa desinflamación. Cuando bajamos, es decir, tiene que ser muy rápido, ¿sí? Casi siempre son con corticoides, es decir, para tratar de bajar ese tipo, que son hidrocortisona, son la medicación que se usa, ¿sí? O adrenalina, pero es muy rápido, ¿sí? Tiene que ser rápido porque si no llegamos a que el paciente después se hace muy complicado lo que es la intubación si se necesita intubar un paciente, ¿sí? Entonces, el edema de glotis es una de las complicaciones que más se ven en la guardia. ¿Por qué? Porque este edema de glotis puede tener varias consecuencias, sí, consecuencias no, sino por muchas consecuencias, por decir, porque es alérgico a algún tipo de medicación, puede ser porque es alérgico a alguna picadura de algún insecto, ¿sí? O algún insecto que lo pica le hace una alergia que no es a rash, que no es cutánea, sino es interna, entonces provoca este edema, ¿sí? Que es, ya les digo, es bastante delicado, tiene que ser lo más rápido posible, ¿sí? De solucionar. Esto es la parte que, como recién le decíamos, yo recién le decía, la parte física, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que es, y a partir de ahora tengamos muy en cuenta todos estos movimientos que vamos a ver. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a poder utilizar cualquiera lo puede utilizar, no solamente un enfermero, pero un enfermero tiene que saber qué es la maniobra de Heimlich, ¿sí? Que son, para dónde se utilizan. Es decir, ¿se utiliza para qué? Para que la persona que no puede expulsar por sus medios el elemento que está obstruyendo la vía aérea, nosotros como operadores, si se llega a cortar, por favor, volvemos a ingresar, porque hoy tenemos que terminar este tema, ¿sí? Estas maniobras de Heimlich, ¿sí? Tenemos que conocerlas al pie de la letra. ¿Por qué? Porque esto salva muchísimas vidas. Ha salvado muchísimas vidas y entonces es muy importante. Y es importante saber desde cuándo viene esto, ¿sí? Y esta maniobra de Heimlich se instituye, o la instituye el doctor Heimlich, Henrik Heimlich, que es estadounidense, ¿sí? Nacido en 1920 y estudió su doctorado en una de las universidades más prestigiosas de medicina en Estados Unidos, y en 1974, es decir, ya en 1970 comienza a estudiar todos estos tipos porque por casualidad, ¿sí? Él en un momento, teniendo un paciente que estaba ahogado con un elemento, hace una maniobra que le sirvió para que este paciente pudiera sacar ese elemento que lo estaba obstruyendo
y le salvó la vida, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, estudió durante casi 3, 4 años todos los movimientos que se podían hacer, tanto en adultos como en adolescentes, en niños, eh, porque es diferente, como ya vamos a ver más adelante, es diferente a un bebé, ¿sí? Hasta un año que de un año en adelante. Sí, son maniobras diferentes, pero son todas maniobras que salvan vidas, ¿sí? Bueno, acá pongo que el paciente, él toda su vida trabajó como emergentólogo, ¿sí? Así que salvó muchísimas vidas y bueno, hace muy poco, ¿sí? Hace 5 años falleció, ¿sí? Con 96 años y trabajó hasta su último día, ¿sí? Eh, es algo que es un poco de historia para poder tener más adelante cuando veamos lo que es y por qué tiene tanta importancia esto. La maniobra de niños en menores de un año, como yo recién le decía, son muy diferentes, ¿sí? Porque la contextura de un nene, de una criatura, no es lo mismo que de un chico de 4 o 5 años, ¿sí? Pero también se debe hacer maniobras, ¿sí? Para un desahogamiento, para sacarle ese ahogo que tiene la criatura que le está prohibiendo el ingreso del oxígeno a su cuerpito. Entonces tenemos que tomar al niño, primero en boca abajo, y ahora lo vamos a ver que acá se ve, ¿sí? Tomar al niño boca abajo con el talón de la mano, lo tenemos que ponérselo a la altura de la boca del estómago de la criatura, ponerlo boca abajo y hacerle palmadas en la espalda, ¿sí? Seguras, firmes, ¿sí? No muy fuertes porque tampoco, pero tiene que ser con firmeza, ¿sí? Una cosa es con firmeza, otra cosa es con dureza, que no es lo mismo, ¿sí? Y observar, hacerle 5 golpes y fijarse si en esos 5 golpes no tiene más el objeto que está obstruyendo en la vía aérea, ¿sí? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Las criaturas hasta un año, ¿sí? Hasta un año se pueden hacer esto. Después de un año hay que ver la contextura de la criatura, porque hay chiquitos de un año que son muy chiquititos que también se pueden hacer de esta forma, ¿sí? Si no, sería la forma típica de apretarle la boca del estómago, y ponerlo mirando hacia adelante, la criatura apoyando en el pecho nuestro y apoyarle el talón de la mano, ¿sí? En la boca del estómago, entre la boca del estómago o el esternón, digamos así, y el ombligo, apretarle fuertemente para que expulse lo que le está obstruyendo las vías, ¿sí? Y la maniobra ya empezamos con llamamos maniobra de Heimlich en los niños y adultos. Estos niños es a partir de un año, como yo recién me decía, pero también la contextura. Siempre tenemos que ver la contextura de la criatura, ¿sí? Mi nieto, que tiene 3 años, parece un chico de 7. Entonces, en él no había problema, ni ahora ni cuando era chico, porque en fin, fue siempre grande, ¿sí? Pero hay que ver la contextura, ¿sí? Las maniobras es muy sencilla, ¿sí? Hay que tratar de abrazarlo por detrás a la persona, ¿sí? Ponerle un puño en la boca entre el esternón y el ombligo, con la otra mano, ¿sí? Apretar bien el puño y hacer un recline hacia adelante y querer levantar a la persona hacia uno, ¿sí? Haciéndole presión en lo que es la boca del estómago. Así, ese aire que tenemos en el estómago puede sacar esa eh, obstrucción que tenemos y no nos deja respirar normalmente. Esto lo debemos hacer. ¿Cuántas veces? No tenemos un número determinado de veces. Es decir, es hasta que el paciente o saquemos el elemento que está molestando en la obstrucción a la vía aérea. Entonces, tantas veces sea necesario, ¿sí? Es una forma eh, de cuidar a la persona. Entonces, no tenemos
un número determinado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, las veces que sea necesario para sacar esa obstrucción. Acá vamos a ver las 3 primeras imágenes y acá nos muestran lo que las 3 primeras partes de adelante. Es decir, tomar a la persona por detrás, apoyar el puño, ¿ves? Eso es muy clave, ¿sí? Y con la otra mano tomar el puño. Hacerle las compresiones que sean necesarias. ¿Sí? Acá vemos como el paciente que ya está sin oxígeno, que se está desvaneciendo, ¿sí? Pero tenemos que hacerle la fuerza lo más posible hacia arriba. Y acá, en esta foto, la última foto que vemos que son 2, 4, porque son las mismas posiciones, pero acá se ven los talones de la persona que está ahogada, ¿sí? Que están en punta de pie, es decir, hacerle fuerza hacia arriba y hacia uno mismo para poder hacerle fuerzas en la boca del estómago, ¿sí? Entonces, esto es una forma de poder salvar la vida de una persona. Eso también se puede hacer de la forma sentada, ¿sí? Es exactamente la misma maniobra, ¿sí? Como lo tomamos el paciente sentado, ¿por qué? Porque el paciente, como decíamos anteriormente, el paciente no puede permanecer parado porque le falta el aire ya para desmayo, y para que no se caiga. Esta es la forma de que poder trabajar igual que cuando hablábamos de la maniobra de Eldridge parado, es igual. Es decir, la misma maniobra, el mismo esfuerzo, ¿sí? Y para producir ese desahogamiento y poder que el paciente respire y vuelva a tener sus signos vitales como corresponde, ¿sí? Porque la respiración es uno de los signos vitales que necesitamos sí o sí que estén normales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tenemos una oxigenación como corresponde, podemos llegar a la muerte, ¿sí? Esto que tenemos que tener en cuenta que la maniobra de Henry también, como dice acá, dice si estamos solos o con gente que no sabe, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Es decir, nosotros darnos cuenta que nos ahogamos con algo, no se debemos recostarnos contra un espaldo de una silla, ¿sí? Hacer fuerza hacia el lado del asiento y el respaldo lo vamos a poner a la misma altura que ponemos la mano, ¿sí? Se corta y volvemos a ingresar, ¿sí? Ya falta muy poquitito. El respaldo del asiento lo ponemos entre el ombligo y lo que es el diafragma, ¿sí? Entonces, en el medio y hacemos la fuerza hacia la silla, hacia el asiento de la silla, las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Porque esto también puede salvarnos a nosotros nuestra propia vida, ¿sí? Porque cuando no hay nadie que te ayude, entonces esto ahora que es muy común que nadie se quiera hacer cargo de o no saben, ¿sí? Porque